Bien, jóvenes, continuamos siempre con ustedes el profesor Héctor Efraín Waters de la clase de Ciencias Naturales para octavo grado del Instituto Departamental León Alvarado. Vamos a continuar hablando acerca de lo que son los gases que rodean la atmósfera. Este es el video número 2. En esta ocasión vamos a continuar hablando de lo que son las capas de la atmósfera. La troposfera, esta es la capa de la atmósfera que está en contacto con la superficie terrestre. Esta es la que está más cerca de nosotros. En esta etapa la temperatura disminuye con la altitud, o sea que entre más alto está algo, la temperatura que sufre es menor, hace mucho frío. Aquí ocurren todos los fenómenos meteorológicos como la lluvia, los vientos, los huracanes, todo se forma en la troposfera. Esta puede ser una pregunta de examen. La estratosfera está formada por estratos. Aquí la temperatura aumenta con la altitud. Este aumento se debe a que los rayos ultravioleta transforman el oxígeno en ozono, y aquí es donde se forma la capa de ozono, que se encuentra al final de esta y reúne el 90% del ozono de la atmósfera. Aquí es donde hablamos nosotros de la famosa capa de ozono que se está destruyendo por la contaminación de los humos de los vehículos, de las empresas, de las fábricas. Entonces, esta es la capa que nosotros debemos cuidar de la atmósfera porque es la que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, ¿va? Para que no empecemos a padecer enfermedades como cánceres en la piel o problemas de paños o cualquier otra cosa, porque los rayos del sol están demasiado fuertes, porque la capa de ozono está destruida casi en su totalidad, ¿va? Porque nosotros los seres humanos no queremos hacer caso y dejar de producir tanta contaminación. Entonces hay que tener conciencia en base a eso. Ahora hablamos de la mesósfera, que es la zona más fría de la atmósfera, o sea que es donde hace más frío, puede llegar a tener hasta menos 95 grados Celsius, que es una temperatura extremadamente baja. La temperatura disminuye según aumenta la altura. Entre la mesopausa y la termopausa hay una formación de nubes por la baja densidad del aire. Continuamos acá. La termósfera, como su nombre lo dice, termo viene de temperatura, debe a su nombre a las elevadas temperaturas que pueden llegar hasta los 1500 grados Celsius. Oiga bien, la capa que está antes de la termósfera puede llegar hasta menos 95 grados, que es mucho frío. Pero después de ahí experimentan mucho calor, entre 1000 y 1500 grados Celsius. Por eso es que cuando ustedes ven un asteroide que entra a la atmósfera terrestre, agarra fuego de inmediato, porque la temperatura es demasiado alta. Y cualquier cosa que sea, como un pedazo de asteroide o una nave o cualquier cosa que venga o un satélite que se desploma, por ejemplo, si cae a la atmósfera terrestre va a agarrar fuego porque esta capa hace mucho calor. Entonces todos los objetos que pasan por ahí tienden a agarrar fuego por esa situación. Generalmente los rayos gamma que provienen del sol provocan la ionización de átomos y moléculas y está constituida por una gran cantidad de partículas con carga eléctrica. O sea que aquí es donde se da también la formación de esa capa que recubre, esa capa eléctrica de iones que recubre al planeta. Luego hablamos, jóvenes, de lo que es la exósfera, que es la capa más externa, que ya es casi llegando al espacio. Es la zona situada entre la atmósfera terrestre y el espacio. En esta capa los gases pierden sus propiedades físico-químicas y poco a poco se dispersan hasta tener una composición similar a la del espacio. O sea que ya la cosa cambia totalmente. Bien, jóvenes, luego vamos a hablar un poquito de la atmósfera, el clima y el tiempo. La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Determina el estado del clima global. La atmósfera es la responsable de la formación de los fenómenos atmosféricos. Todos los fenómenos atmosféricos, ¿verdad?, que se dan. Ya los hablamos en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar un poquito de los factores del clima. En la distribución de las zonas climáticas de la Tierra intervienen los factores que son latitud y altitud. Ya vamos a explicar qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, la latitud determina las franjas climáticas. En ello interviene la forma de la Tierra. O sea, sabemos que tiene una forma redonda nuestro planeta, ya que su mayor extensión en el ecuador permite un mayor calentamiento de las masas de aire en estas zonas. Por eso es que nosotros que vivimos en el trópico sentimos más calor por esa situación, provocando la disminución progresiva de los trópicos hacia los polos. O sea que hace más calor en el centro del planeta
que es el Ecuador, y se va haciendo más frío, a manera que nos alejamos del Ecuador. Y llegamos hacia los polos, que son el polo norte y polo sur de nuestro planeta Tierra. Ahora hablamos de la altitud. Respecto al nivel del mar, influye en el mayor o menor calentamiento de las masas de aire, dependiendo de los factores climáticos. Los climas se clasifican en 3 grandes grupos. Climas cálidos, que es el que nosotros generalmente tenemos acá. Los climas templados, que son los climas donde a veces hace calor, a veces hace frío. Y los climas fríos, que hace frío durante todo el año, ¿va? Por ejemplo, el caso de los polos, como les decía anteriormente. Ahora vamos a ver un mapa mundi acerca de la distribución de los climas. Por ejemplo, donde se mire este verde, que es más aquí, esta zona de acá, dice que es un clima ecuatorial, porque todo esto está cerca del Ecuador. Luego tenemos el que aparece como verde más claro, que está en zonas de Brasil, Bolivia, en partes de África, podemos ver también aquí en partes de Estados Unidos, como la costa este. Podemos ver que hay un clima lluvioso, tropical lluvioso, o sea, significa que llueve bastante. Luego tenemos un verde más seco, que es este que podemos ver acá, podemos verlos aquí en unas zonas de África, ¿verdad? Aquí también. Esto significa que es tropical seco, significa que son zonas que hace mucho calor y no llueve mucho. Luego tenemos el desértico, que es el amarillo. Ustedes pueden ver aquí el desierto del Sahara, algunos desiertos aquí en Siberia, Australia, parte de Estados Unidos, ¿va? Y México. Luego tenemos climas mediterráneos, aquí aparece en rojo, ¿verdad? Clima subtropical, oceánico, continental, y el clima polar, que es el que ustedes ven aquí en color morado, y alta montaña, que ustedes lo pueden ver aquí en algunas partes de Estados Unidos y más que todo en Siberia, y algunas partes de África y algunas partes de Sudamérica. Bien, jóvenes, por mi parte es todo. Les agradezco mucho por la atención que han prestado a este video. Espero les sirva para que ustedes puedan entender los contenidos de la clase, especialmente este tema de los gases que rodean la Tierra. Nos vemos en una próxima. Hasta la próxima, jóvenes. Dios les bendiga.